Bueno, contexto 3, esto ya lo habíamos visto, hablamos del fin de la Segunda Guerra Mundial, ciudades destruidas, necesidad de planificación y de reconstrucción de las ciudades, y en ese papel aparece el Estado como un actor principal en el proceso de planificación. Este proceso de planificación va de la mano de distintas concepciones económicas y de procesos económicos que se vienen desarrollando terminada la Segunda Guerra Mundial, y donde fundamentalmente aparecen nuevas tecnologías como imágenes satelitales, computadoras que pueden procesar gran cantidad de datos. Entonces aparece un nuevo instrumento para la generación de conocimiento, como métodos heurísticos que permiten trabajar con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Y eso va a marcar una diferencia enorme en cómo se venía conociendo o ofreciendo explicaciones sobre los fenómenos que aborda la geografía. Dentro de estas nuevas geografías, ¿se acuerdan que hablamos nosotros de la geografía tradicional, en donde estaba Rachel y Vidal de la Blas? A partir de este momento podemos empezar a hablar de las nuevas geografías, ¿sí? Aparecen distintas vertientes de la geografía. Una es, por ejemplo, la geografía sistémica, que analiza la sociedad como un todo. La sociedad y el espacio como un todo, analiza la articulación de las dos cosas. Aparece la psicología de comportamiento, que lo que se encarga, con una fuerte influencia de la psicología, se encarga de estudiar el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Dentro del espacio. Pero de todas estas nuevas geografías, la que nos interesa por disruptiva es esta geografía cuantitativa, o la geografía matemática, o geografía pragmática. Depende, el nombre varía en función del autor. Capel le llama de una manera, Moraes le llama de otra, pero en definitiva están hablando lo mismo. En términos de corrientes de pensamiento científico, estos retoman el positivismo y lo actualizan, le incorporan elementos, desplazan algunos otros que hacían referencia a los de la Escuela de Viena, o sea, de donde pertenecía Rachel, y proponen hablar de el neopositivismo. Este neopositivismo tiene muchas cosas en común con el anterior, pero le critica algunos elementos. Por ejemplo, esta pretensión de conocer leyes sociales que den explicaciones generales. Los tipos dicen, no, esto no existe. Le critican la pretensión de usar la misma caja de herramientas para todo objeto de estudio. Es lo mismo, no importaba que se usaba y se conocía de la misma manera. Estos tipos dicen, no es tan así. Y tampoco se puede predecir nada. O sea, ya tuvimos 2 guerras mundiales en donde conocimos que el comportamiento humano es muy difícil de predecir. Entonces le incorpora algunos elementos en donde fundamentalmente reemplaza la observación, ¿sí? Del geógrafo que va, o sea, si volvemos a tomar el ejemplo de Darwin, en este punto ya no interesa más Darwin, sino que va un encuestador a la zona y da cuenta de la cantidad de especies de pájaros que hay en la zona según un grupo de estudio. Entonces se aplica
se aplican muchas de estas herramientas estadísticas para sostener los argumentos y las explicaciones que pueda llegar a dar desde la disciplina geográfica. Acá en el tercer punto van a ver que dice, reflota los trabajos de Kristaller. Kristaller, y ahí esto es como, lo tomamos con un paréntesis, hacemos un paréntesis. En los años 30 apareció un tipo que pensó el espacio, un alemán, que pensó el espacio y las dinámicas urbanas. ¿Sí? Anecdóticamente, después vamos a retomarlo a Kristaller porque fue un tipo con mucha influencia. El tipo fue el que planificó los espacios conquistados por Alemania en su expansión hacia la Unión Soviética. O sea, las ciudades destruidas en esta época de la Operación Barbarossa, en donde Alemania se iba para la Unión Soviética, los espacios conquistados fueron planificados, la reconstrucción de esos espacios fueron planificados por este tipo que se llamaba Kristaller, que propuso todo un modelo muy matemático y con mucho cálculo racional sobre el comportamiento de las dinámicas sociales. En ese sentido, se puede hablar que Kristaller fue uno de los pioneros de esta corriente geográfica cuantitativa, ¿sí? O matemática. Kristaller después lo vamos a retomar cuando hablemos de los estudios de los espacios internos en la ciudad, que es la unidad 3, pero por el momento basta con decir que Kristaller diseñó un esquema de distribución interno de las ciudades basado en cálculos matemáticos. Y esos cálculos matemáticos permitieron de alguna manera dar origen a una corriente inexplorada hasta que se consolida este tipo de estudio de la geografía. A ver qué cosas se me están acá. En este periodo, pensando en otras disciplinas, no tanto de la geografía, pero para que, ¿se acuerdan que arrancamos diciendo que las disciplinas y las lógicas de pensamiento están, de alguna manera, contextualizadas históricamente? ¿Sí? En este periodo aparecen los modelos popperianos que hablan de una teoría principal y después como si fuesen órbitas de otras teorías. Aparece el modelo hipotético deductivo como esto, ¿no? Como fondo a, o como telón de fondo de esta geografía cuantitativa, de esta corriente de la geografía. Como resultado de este tipo de geografía aparecen, por ejemplo, diseños urbanos específicos, en donde se ubican espacialmente distintas actividades dentro de una misma ciudad, ¿sí? Como rol del espacio planificador, del estado planificador, perdón. ¿Consulta sobre geografía cuantitativa? Profe, no, por ahora. Cuando ustedes vayan al texto de Capel, yo como les dije estoy apoyándome, me parece más útil en esta primera instancia, hablar del recorrido histórico. Capel hace el mismo recorrido histórico sin contextualizar históricamente, social y económicamente la cosa. Habla directamente de la evolución epistemológica de la disciplina. ¿Sí? Entonces él habla del determinismo, del posibilismo,
de la geografía pragmática o cuantitativa, y así llega hasta nuestro cuarto contexto, Moraes, que son los años 60. ¿Sí? Ya tenemos, repasemos, hasta ahora 3 contextos específicos. El ratcheliano, por ponerlo de alguna manera, 1870, 1910, más o menos por ahí, el posibilista de Vidal, 1900, 1910, hasta 1930 y pico. Cuarto contexto, el cuantitativo desde fines de los 30 hasta principios de los años 60. ¿Sí? Y llegamos a este cuarto contexto, años 60, hay mucha filmografía sobre esta época, ya estamos hablando plenamente de un mundo bipolar, la Unión Soviética, Estados Unidos, hay un proceso de descolonización en donde muchos de los países que eran colonia se empieza a otorgar su independencia. La Revolución Cubana tuvo un rol fundamental en todo este periodo, la Guerra de Vietnam, el pacto o el esquema de organización de Bretton Woods. Esto de Bretton Woods definió el esquema económico-financiero de la posguerra. ¿Sí? Cuando ya se dieron cuenta los aliados que iban a ganar la guerra mundial, dijeron, bueno, a ver cómo nos repartimos el mundo y cómo nos vamos a manejar. Entonces, de este acuerdo de Bretton Woods, emerge la figura de Estados Unidos como potencia, emerge la figura del dólar como valor, como moneda de cambio internacional. De este esquema de Bretton Woods aparecen organismos financieros internacionales, aparece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, aparecen Naciones Unidas, todo como un concierto institucional, financiero, económico y político que de alguna manera regula el funcionamiento del sistema internacional. En las ciencias sociales se produce el mismo estallido. O sea, todo este contexto político hizo que, fundamentalmente, Revolución Cubana, el éxito de la Unión Soviética, por ejemplo, en la conquista, o hasta ese momento, en la conquista del espacio, el éxito de la guerrilla en Vietnam, la guerrilla comunista. Pensemos en 1949, la revolución, el triunfo de Mao. ¿Sí? Entonces, el comunismo venía con mucha fuerza, el marxismo venía con mucha fuerza, las críticas al capitalismo venían con mucha fuerza, y dan lugar a la aparición de toda una corriente de literatura o de pensamiento crítico que no es exento al desarrollo de la geografía como disciplina. Y acá se consolidan corrientes que ya venían asomando en el periodo anterior. ¿Sí? A ver, partamos de una base, o sea, todos estos años, estos cortes que estamos haciendo son de manera esquemática. ¿Sí? Acá hablamos de años 60, pero esto ya venía un poco de antes, no seamos tan taxativos con los cortes, es como más que nada para tener una idea. Pero aparece el behaviorismo, que es esta geografía que analiza el comportamiento, el funcionalismo, fundamentalmente el funcionalismo en la sociología, con la figura de Parsons, norteamericano, que habla de todo un sistema integrado que de alguna manera tiene ahí elementos de este neopositivismo que hablábamos con la geografía cuantitativa. En la sociología aparece Parsons con su sociología funcionalista, ¿sí? En donde todo tiene un orden y todo puede ser explicado.
esta fotito de acá de África echando como pueden ver, son exploradores europeos. Es simpática, pero pensemos, o se podría pensar, que mucho de este proceso de descolonización vino en respuesta a la dinámica expansionista de la Unión Soviética. ¿Sí? De alguna manera, el mundo y todas las decisiones políticas de este periodo estuvieron haciendo pesos y contrapesos en esta bipolaridad que caracterizaba el mundo. No sé por qué no se va el coso azul que dibujé acá. Bueno, dentro de todas estas nuevas corrientes aparece la geografía crítica. Todo esto que estuvimos hablando es para llegar acá, porque básicamente esta materia aborda los problemas de la geografía urbana desde una perspectiva crítica. Ahora, una nota al pie. Cuando hablamos de geografía crítica podemos hablar de ciencias sociales directamente. Los años 60, fines de los 60, principios de los 70, fueron un punto de inflexión en la formación del pensamiento social de amplio espectro. ¿Sí? Entonces, si hablamos de geografía crítica, se puede hablar de sociología crítica, se puede hablar de nuevas dinámicas de la ciencia política, aparecieron nuevos enfoques en las relaciones internacionales, por ejemplo, el constructivismo es de este periodo. Puntualmente la geografía crítica se construye y hace su aparición para responderle a la geografía cuantitativa o la geografía pragmática. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que se deja de lado la observación para empezar a usar estadísticas, para usar imágenes satelitales y todo ese tipo de cosas? Bueno, desde la geografía crítica se dice, no puede dejarse de lado el trabajo de campo. La observación es esencial para el trabajo científico. Punto número 1. Punto número 2, se pone en el centro de la escena al hombre y a los problemas sociales que son parte constitutiva de ese espacio determinado. ¿Sí? Entonces, desde la geografía se empiezan a abordar problemáticas como la pobreza, la marginalidad, la contaminación, me salió medio susanesco, la contaminación, ¿sí? Como no es un dato menor, pero la cosa es que se empieza a expandir, se empiezan a expandir los puntos de observación desde la geografía. Se amplía la disciplina y se mete en problemáticas que hasta ese momento eran ajenas a la geografía per se. ¿Sí? Recordemos Ratzel, por ejemplo, era la relación hombre-naturaleza. Vidal, más o menos lo mismo. A partir de este momento se empiezan a incorporar cuestiones más sociales o que antes se creían competencia estricta de otras disciplinas, como la sociología. Dentro de la geografía crítica se empieza a subrayar esto que ya veníamos hablando. Aparece un tipo francés que se llama Yves Lacoste, que el tipo decía que la geografía como disciplina fue creada para legitimar los procesos expansionistas. Algo que ya veníamos señalando desde el principio, pero acá aparece un tipo, un geógrafo muy importante que dice, esta disciplina es una disciplina del imperialismo. No es la única,
si nosotros pensamos que la antropología se constituyó como disciplina con la misma función, ¿sí? Conocer el comportamiento de la otredad de los otros, ¿sí? Ahí aparece un libro fundacional de la disciplina antropológica que es de Malinowski, que se llama Argonautas del Pacífico Sur. Y el chabón, nada, se fue a vivir en Papúa Nueva Guinea no sé cuánto tiempo. Y a partir de ahí, de ese trabajo etnográfico, nada, se dice que ese libro fue uno de los principales en la institucionalización de la geografía. Bueno, Esther Acosta dice, la geografía en definitiva ha sido el perseverar. Punto, así, corta, la tiró y fue como, nada, un visionario el chabón. Chat, 1. ¿Y dónde veo el chat? El que escribió algo en el chat, que lo diga, porque lo perdí. ¿Dónde veo el chat? Dice que Boas era geógrafo y antropólogo y decía eso en contra del colonialismo. Dice Ezequiel W. Seguro no tiene micrófono. No escuché, decime. Boas era geógrafo y antropólogo y decía eso en contra del colonialismo. Me anda mal el audio, profe, perdón. Pero sí, Boas era geógrafo y había estudiado con Ratzel y decía, o sea, él se formó como geógrafo y después se hizo antropólogo. Y él planteaba una onda parecida así, en contra del colonialismo. Claro. Boas. Sí, que en realidad de fondo era el espíritu de época, el espíritu del revolucionario a morir, del capitalismo está mal y todo ese tipo de cosas. Y en ese sentido se recuperan, ¿se acuerda que arrancamos esta charla hablando de la escuela de Frankfurt? Que la escuela de Frankfurt aparecieron un par de tipos muy importantes en la escuela de Frankfurt. Uno fue Marcuse, que bueno, es en francés, pero se escribe Marcuse. Habermas es otro. Heinkenhammer o algo por el estilo en alemán, que es muy difícil, pero la cosa de estos tipos era fundamentalmente decir el capitalismo como funciona está mal, la ciencia está armada para sostener al capitalismo, tenemos que ser críticos desde adentro del sistema académico. Y en ese sentido, ese mensaje de los años 30, que se fue desarrollando en la Escuela de Frankfurt desde los años 30, es retomada por toda esta corriente crítica y empiezan a incorporar una mirada integradora, sistémica, de las dinámicas sociales y económicas. Todos estos elementos hacen que la geografía empiece a encontrar esas cajas de herramientas originales que teníamos, se empiezan a ampliar, se empiezan a incorporar elementos de distintas disciplinas que permiten ofrecer explicaciones o generar argumentos, más que explicaciones, multicausales y transversalmente disciplinarios. Carolina Casco, adentro. Y el aporte fundamental para la disciplina que constituye un elemento clave y disruptivo en esta dinámica como la veníamos planteando, hombre-naturaleza, naturaleza-hombre, con la geografía crítica, en definitiva, aparece la noción de que el espacio geográfico, que más adelante vamos a ver qué significa hablar de espacio geográfico, el espacio, tanto en su sustrato físico como en su sustrato social, es una relación dialéctica, ¿sí? El espacio físico ofrece un soporte
un soporte físico para el desarrollo de las actividades humanas, que a su vez vuelven a modificar el sustrato físico, que a su vez propone una nueva dinámica social, y así sucesivamente. Es esa rueda sin fin que permite hablar de la construcción y la reconstrucción del espacio social, del espacio geográfico, y puntualmente en nuestro caso, del espacio urbano. Entonces, para ir terminando, la geografía parte de dos grandes problemas. Por un lado, la diferenciación del espacio en la superficie, la diferenciación de las distintas regiones espaciales, ¿sí? Y por otro lado, la relación hombre-naturaleza. Y ahí le podemos agregar un tercer elemento, que son las distintas dinámicas sociales en los procesos de construcción de los espacios. ¿Sí? Si nosotros lo planteamos en este recorrido que hicimos, arranca por la diferenciación del espacio. Esto que dijimos de la cronología, que Darwin, que va a conocer los distintos espacios alrededor del globo, la flora, la fauna, etc. Un segundo periodo en el cual la geografía se basa en la relación hombre-naturaleza, ¿sí? ¿Quién determina a quién? ¿Qué capacidad tiene el hombre de dominar la naturaleza? Etcétera, etcétera. Y una etapa final, que es en la que podríamos decir que nos encontramos, que es el análisis de los procesos de construcción de esos espacios geográficos, y las dinámicas y problemáticas que van surgiendo de esa propia dinámica. De alguna manera, con esto que les digo de partir así en tres grandes problemáticas, podemos ver que el posibilismo y el positivismo o el determinismo de Ratzel, de alguna manera estructuran todas las discusiones. A grandes rasgos y de manera burda, uno podría asociar el determinismo con la geografía cuantitativa. De hecho, uno es positivista y el otro es neopositivista. Y el posibilismo de Vidal de la Blas está más cercano a este papel que le confiere la geografía crítica a la forma de encarar los problemas geográficos. Vimos que aparecieron en todo este periodo, la disciplina no es una disciplina estática, ¿sí? Como puede ser, no sé, me imagino, porque ni en la física pasa, o sea, veníamos de una física newtoniana y de golpe hubo un salto paradigmático y se empezó a hablar de una física de Einstein. Relativista, profe. Eso, relativista, que ahora parece que se puede viajar en el tiempo, así que eso es bueno. Entonces, en la evolución de esta disciplina, puntualmente de la geografía, vimos que cambió el objeto de estudio, cambió la concepción filosófica de fondo de la disciplina, que las distintas corrientes tuvieron cada una sus autores o sus obras fundacionales y que después constituyeron como las Biblias dentro de cada una de las corrientes. Y vimos que por último, fundamentalmente con la geografía crítica, hubo un cambio en el eje temático de la disciplina, ¿sí? Ya no es más la relación naturaleza y hombre, sino que hoy en día el enfoque pasa a ser hombre-hombre, naturaleza, ¿sí? O sea, ya no es tan dicotómica la asociación de temática, sino que empieza a ser una pluralidad de temas que requieren de una pluralidad de enfoques metodológicos y enfoques disciplinares,
¿sí? Por eso se habla y se refuerza la idea de la geografía como disciplina síntesis dentro de las ciencias sociales. Y estos son 2 filminas nomás, 3. Vemos esto y terminamos, les prometo, pero me parece que nos corre el tiempo. Pero bueno, queda la última partecita. Esto. Ahora, esta materia es geografía urbana y regional. Ya vimos el recorrido de toda la geografía. ¿Alguna duda sobre el recorrido de la geografía en sí misma? No. Como ese carraspeo como un no. Entonces, No, está claro, profe. joya. Entonces, ya con esto terminamos. Dentro de todas estas corrientes que vimos, ¿dónde están las ciudades? Es la pregunta. ¿Cómo toman cada uno de estos enfoques el estudio de las ciudades? Y vamos directamente a esto. Como pueden ver acá, en este cuadrito, yo después van a ver este PowerPoint, va a estar colgado en el aula virtual, pero no podemos entrar, pero no importa, la intención está. Está separado por ambientalismo determinista, o sea, en el rosa vemos a Ratzel, en el violeta vemos el ambientalismo posibilista de Vidal de la Blas. En el otro color, que parece gris, es la geografía regional de los años 70. ¿Sí? Y en el último cuadrito podemos ver en la actualidad cómo se encaran las cuestiones de la ciudad dentro de la geografía. Vamos por partes. Ambientalismo determinista de Ratzel, lo que se enfoca esta primera corriente es cómo están distribuidos. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo. Él habla de situación y emplazamiento. Entonces, él analiza, o esta corriente analiza, cómo se construye un poblado en torno de las características físicas que impone el espacio. Es decir, se ponen ejemplos de una población que está bordeada por ríos y en la espalda tiene una montaña, pensado como fronteras, protecciones naturales, por ejemplo, el río por un lado y la montaña por el otro. ¿Sí? Entonces se empieza a buscar explicaciones sobre la elección de fundación de ciudades en función de estas características físicas que determinan, por ejemplo, la forma de la ciudad, si es una ciudad de montaña, si es una ciudad en un llano, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. De la misma manera, ese argumento es lo que permite un enfoque histórico de la evolución de este tipo de ciudades físicamente determinadas. Y en ese sentido, este enfoque o este abordaje de las ciudades donde está determinado, cobra un peso fundamental la determinación física, se analiza, por ejemplo, el acceso a recursos naturales, se analiza, por ejemplo, la eficacia económica de determinados medios de transportes. Si sirve un ferrocarril, si sirve un transporte de rutas para camiones y ese tipo de cosas. Para Ratzel, que ya es nuestro amigo viejo conocido, las ciudades son puntos de reunión perdurable de gente y de viviendas humanas que cubren una gran superficie y se encuentran en una encrucijada de vías comerciales. Esa es la forma de ver a la ciudad desde el determinismo,
¿sí? De fondo, si nosotros leemos entre líneas, hay una concepción específica del espacio que es como si fuese una caja en donde se ubican determinados elementos. Se ubican montañas, se ubican personitas, como si fuese una especie de terrario. ¿Sí? Esa es la concepción de espacio del ambientalismo determinista. Profe, quedan 2 minutos. ¿Quieres que volvamos a entrar? Dale, vamos a hacer eso. Salimos y volvemos a entrar. Yo paro de grabar acá y salimos y volvemos a entrar. Marcos, hable. No, apreté cualquier cosa, perdón. Y salgo. Listo, dejo de grabar y volvemos a entrar y ya terminamos. Es más para despedirnos, más que nada.